La pataleta boliviana por la diablada y el equeco no es un adánico exabrupto chauvinista. El escritor aymara Omar Aramayo de Puno sostiene que se trataría de intentar legitimar derechos de autor. ¿Qué le pasa a tus casi paisanos bolivianos que están con su complejo de Adán? Ahora son dueños de la diablada y también del equeco. Nuestros paisanos latinoamericanos bolivianos están tratando de legitimar ciertos derechos de autor. Ese es el problema, son derechos de autor. Como nosotros nos hemos peleado con Chile porque el pisco tiene un origen peruano. Y entonces algunos políticos no perciben eso y se están yendo más a la superficie que al origen y no se dan cuenta del problema real. Los bolivianos van a arguir luego que el idioma aymara es boliviano, que el sicu es boliviano, que el lago es boliviano, que algunas islas que están en el lago de Huiña y Marca, que ya están ocupadas por ciudadanos bolivianos, les pertenece a Bolivia. Y así, y no es solamente la diablada, sino van a decir la morenada y tales y cuales otras danzas. Entonces, en esta tarea, por ejemplo, la Cancillería, o PROM Perú, o el Instituto Nacional de Cultura están a la saga. Y quien está poniendo la agenda cultural en el Perú en este momento es el señor Evo Morales. El problema de estos casos, en estos casos, es de que la cultura nos hace universales. La educación, el libro, nos hace ciudadanos, pero la cultura nos hace universales. Y entonces, en este entender, Evo Morales cree que la cultura nos hace más bien regionales, nos restringe. Por ejemplo, en relación al tango, la ciudad de Medellín, que está en Colombia, es la capital mundial del tango. ¿Algún argentino habrá tenido la ocurrencia de ir y reclamar a los colombianos y decirles cómo Medellín va a ser la capital mundial del tango? No, porque la cultura nos universaliza, nos globaliza. ¿Cuál es el origen real de estas dos manifestaciones culturales, la diablada y el equeco? Pensemos en el equeco primero, ¿no? Bolivia tiene 183 años de vida. Y una deidad, una religión, una cultura no se inventan en 183 años. Esta cultura del equeco tiene miles de años. Hay un Dios creador en el Olimpo peruano, que es un Dios creador tan legítimo como Yahvé, ¿no? Y se llama Kon, K-O-N. Es un Dios que aparece entre los nazcas primero y que se extiende dentro de toda la cultura andina, ¿no? Kon crea a los seres humanos, a los animales, abaja las montañas y levanta otras, siembra ríos y lagunas y luego se va hacia el oeste. Cuando la humanidad se corrompe y se produce un gran cataclismo, un gran caos, reaparece otro Dios creador, que es la reencarnación de Kon, que es Kon Tixi Viracocha, que sale de las orillas del lago Titicaca. Cuando se produce otro gran conflicto social, aparece Tunupa, que es el equeco, o ecaco, o kiko, o queco, o cocolito, porque tiene como 20 o 30 nombres. Y ese Dios, esa deidad, que no es un hombrecillo bonachón, que no es un idolillo, que no es un diosecillo, sino es una deidad de nivel universal, aparece en el Perú. Dios de la abundancia. La humanidad tiene siete cunas de la cultura, que son los mayas, los aztecas, los mesopotámicos, los egipcios, los griegos, los chinos, los hindús y el Perú. Yo nunca he escuchado decir que Bolivia sea una de las cunas de la cultura universal. Dentro del concepto Perú está Bolivia y están otros países donde se asentaron, donde subyacen viejas culturas milenarias como los puquina, los urochipaya, los aymaras, los quechuas. Sobre esta gran mesa de culturas que tienen miles de años, aparecen las culturas, las repúblicas modernas. Dentro de ellas, Bolivia, que hasta el año de 1826 se llamaba Alto Perú. O sea, eso sigue siendo el Alto Perú. ¿Dónde está Bolivia?
Bolivia no existe. Y lo mismo ocurre con la Diablada. Además, tú eres diablo mayor de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, caporal, ¿no? Caporal. En efecto, el diablo, la diablada, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XX, ¿no? Y es una creación del siglo XX que tiene raíces, que tiene orígenes prehispánicos. Eso de la cabeza sobre la cabeza y sobre la otra cabeza, eso está entre los mochicas. Eso está en la cerámica mochica. Está en la escultura lítica de los pucarás, ¿no? También tiene mucho de la imaginería tibetana y china, ¿no? Y tiene muchos elementos católicos. Evidentemente, su origen, el sentido que tiene la diablada es de que es una danza en homenaje a las minas, es una danza de mineros. Los mineros bailan la diablada para propiciar la gran extracción del mineral, fundamentalmente plata. ¿Y el Hanchancho? El Hanchancho, o tío, es el dueño de las minas. Entonces, esta diablada está ofrecida al Hanchancho, o tío. Y al tío se le dan ofrendas humanas, se le ofrenda comida humana, se le ofrenda oraciones, y se le ofrenda también la danza de la diablada. Existe un libro de Jorge Basadre, que se llama El Conde de Lemos y su tiempo, de 1937, donde cuenta cómo uno, en un momento dado, fue la capital económica del virreinato del Perú. Y siendo capital económica del Perú, basaba toda su economía en las minas. A partir de eso, vemos que Puno es minero y la diablada tiene sus orígenes dentro de los vizcaínos y dentro de los andaluces que vinieron en el siglo XVII, XVIII. Siglo XVI, porque el gran auge es en el siglo XVII. Entonces, que los bolivianos pretendan que esta danza, que tiene orígenes, raíces panandinas, no nos olvidemos que el prefijo pan significa todo, ¿no? O sea, que está en todo el Ande, que no solamente es del Perú y Bolivia, sino de la Argentina y de Chile y de Ecuador y de Colombia. Con la diablada es el traje de luces y esta máscara de inspiración universal. Un traje de luces es un traje de armadura. Es un traje de armadura recamada con pedrería y bordada con hilos metálicos. Ahora se ha simplificado demasiado con esto de las cosas artificiales, pero esa es la idea, ¿no? Y entonces, ¿esto de dónde viene? ¿Este traje de dónde viene? ¿De dónde la capta? ¿Quién la capta? ¿Esto que hacen los bordadores puneños? ¿Cómo sale a la danza pública? Naturalmente, viene de la ropa sagrada, viene de los templos. Cuando viene la revolución de Túpac Amaru, se realizan pues grandes orgías de sangre y entonces los indios, los aymaras, ingresan a los templos y sacan la ropa de los santos y de los curas y se visten con esa ropa. El son de los diablos, que es lo que pinta Pancho Fierro. ¿No es cierto? Que tiene la mascarita del diablo en su forma inicial, original, y que en el siglo XX se enriquece con esta gran imaginería oriental. Ahora los bolivianos están hablando de una danza que se llama diablada, que es una danza que tiene dos tiempos, es una danza marcial. En Puno existe una variante, que es el sicuri con, la diablada con sicuri, que es una danza que tiene tres tiempos, que no es marcial y que es una danza ad libitum y mucho más compleja, de la cual los bolivianos no tienen ni la más leve idea. Presidente Evo Morales, Halin Humanakam Zapamankit Ekekoja, Nanakan Karakikiwa, peruano Nakan Karakikiwa, Naida Maraja, Halin Bolivia Utikanate, Alto Perú, Satanapi, Humahual Historia Diatistaj, Ugat Alto Perú, Hanipun Alpach Humaj. Aparapkitasmat, nanakan kiraki, altiplano nanakaja, punonja, nakaj uka ekekja, fistacha sipjarak, Perú marcanja, vale
wali taki chakar yatiatawa. Haniu uchur yatiatawa. Perú marcana. Huayque panaykuna, equicoja, ponumanta casa, mana Bolivia mantacho. Bolivia queda capa muy, equicoja, Cusco. Bolivia no, por esta una semana o que maquete gelata.